Bueno, estamos aquí con Vito, don Oscar Eduardo Mesa Upegui. ¿Ese Upegui de dónde es? Supe que es español, pero vinieron a Manizales, allá la familia se multiplicó y después vinieron a Antioquia. Y el Eduardo. El Eduardo fue por el abuelo mío que era de bigote y cabecipelado y entonces dicen que yo era muy parecido a él en su fisonomía y entonces por eso me pusieron Eduardo. ¿Por eso la cachucha para taparse o qué? No, la cachucha es porque hoy salía a caminar y el sol me estaba como aporreando un poquito, porque desgraciadamente los que somos de buena familia con ojitos claros, el sol nos da muy duro, hombre. ¿Y ese Eduardo Upegui entonces quién era? Fue un tipo que en Manizales fue de los fundadores y cuando los incendios del 20, el 25, él con la Oyene, él fue encargado de la reconstrucción de Manizales y entonces fue un tipo, un historiador tremendo. Entonces heredamos de él y la afición a la historia y por consiguiente mi mamá, que era muy inteligente y muy inquieta en historia, pues de ella heredamos todas esas historias que nos contaba. Nos las contaba por las tardecitas o por la noche, porque en esa época no había luz, entonces se reunía toda la familia en el fogón que era de carbón o leña, a hacer la comida y ahí dentro de la oscuridad, y entonces ellas empezaban a contar historias y anécdotas y entonces la cocina se volvió como la parte más importante de la familia. Y, eh, y efectivamente, pues algunos heredamos de mi mamá esa afición de la historia, entre otros yo. Y bueno, Doña Elisa Upegui. Carmen Elisa Upegui. Mi mamá era una mujer que la mamá era un poquito, como dicen hoy en día, picadita y decía que era una familia, no, mejor dicho, Divinamente. de un pedigrí, pues que ahí no podían arrimar nadie. Y ella tenía un novio que era un ingeniero, Plinio, y el noviazgo iba muy bien, pero un día se le escapó a él decir que él era ateo, que él no creía en Dios. Ah, fue madre. Y entonces Pecado, eso pecado. fue en la familia el escándalo más tremendo. Y para acabar de ajustar esos días, empezó la feria de la Candelaria en 1924. Y vaya sorpresa que dentro de los eventos había una cosa que era disfraces. Y mi mamá se disfrazó de egipcia y las hermanas le abanicaban con... Doña Cleopatra. Y entonces ella se acostaba muy linda como mi papá era importador de telas, pues traían las últimas telas, entonces estaban, como dicen, hoy en día muy titinita y muy linda. Pasó mi papá en un caballo que Don ya, Roberto. Roberto Jesús, pasó en un caballo, él estaba muy embilletadito y como había crecido sus negocios donde estaba, pasó, la miró y quedó sorprendido semejante belleza, ¿no? No, pues egipcia. Entonces le echó unas flores y no sé qué. Y ¿Y don ella Roberto si era religioso o no? era, discúlpeme, Católico, apostólico, vamos, romano. vamos por parte, porque usted me va a hacer tomar la sobremesa y no hemos empezado, hombre. Entonces le echó unas cuantas flores y le dijo, esta noche o mañana te visito. Y ella, le dijo, usted no sabe dónde vivo yo. Y ella llegó a la casa enloquecida, papá, papá, mamá. Pasó un señor en caballo con un antifaz y me miró, me echó unas flores, me regaló una flor roja y me dijo, mañana te visito. Y yo le dije, pero es que usted no sabe dónde vivo yo. Dijo, tranquila, cuando llegue una persona con una flor de esta, pues ese soy yo, sin antipar ni nada. Y entonces eso en la familia era el revuelo esperando que fueran las 7, porque en esa época las niñas pues bien las encerraban muy temprano, porque por obvias razones. Entonces, todas pendientes cuando tocaron la puerta, tan, tan, tan. ¿Quién es? Y dijo, el señor del clavel rojo. Y entonces llamaron a mi mamá y salió y lo vio y dijo, ¿Y estaba a caballo? no, a pie,
vestido con chaleco y ropa muy elegante, y corbatín y no sé qué. Y salió ella muy linda y le dijo, uy, pero es que te veo más linda de lo que estabas ayer en, De Cleopatra. en ese disfraz, en esa presentación. Y bueno, entonces ella quedó muy contenta y él también. Y entonces cuando él le dijo que la iba a visitar, ella le dijo, pero es que usted no sabe dónde vivo yo. Y le dijo, mire, hoy en día entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y preguntar que dónde vivía esa señora, esa persona tan linda, eso cualquiera me dice. Y bueno, empezó mi papá a visitarla con alguna frecuencia, no sé qué. Y entonces un día llegó mi papá y le dijo que a Medellín llegó al Teatro Bolívar una presentación muy importante de música y mi mamá a mi mamá no la dejaron ir porque en esa época las niñas las cuidaban supremamente bien. Y mi papá le dijo, tranquila, que te voy a llevar una serenata. Ella se reía. Y resulta que llegó mi papá, contrató al maestro Arriola, que era el empresario en esa época de los cantantes famosos, y le dijo, necesito contratar una serenata, pero con una condición, tiene que llevar un piano, porque en esa época el piano era el instrumento último del momento. Y entonces él le dijo, yo sí lo llevo, pero es que para llevar un piano hay que llevar unas turegas y llevarlo entre varias personas. Le dijo, a mí no me importa cuántas personas necesite para llevar el piano, pues yo quiero que la serenata la lleve con estos cantantes y con el piano. Y vaya que mi mamá sintió como un escándalo en la calle, como un gentío, dijo, algo pasó. Cuando empezó y a cantar, Elisa, Senderito de Amor, no sé qué, uy, Elisa, le decían todos, mire, es el señor del antifaz, el señor que vino ayer y que no sé qué. Y cuando se despidió, mi papá después de la serenata le dejó un papelito y le dijo, solo creo en Dios y hoy en ti, no te defraudé, Roberto. Y ella quedó toda intrigada. ¿Por qué le dijo que solo creía en Dios? Pues porque como tenía un noviecito que era ateo, ella mostró eso al papá y la mamá y le dijo, no, ese es el, mejor dicho, ese es como un aparecido, eso mejor dicho cayó como del cielo, pero mire, no, esto es una cosa. Y empezó el tan, organizaron el matrimonio. Antes del matrimonio... ¿Cuánto se demoraron ahí desde que se conocieron? Esas relaciones en esa época eran 6, 7 meses, ¿no? Eso fue de una. Eso, mejor dicho. Y eso fue como el amor de Cleopatra y Marco Aurelio. Sí, claro. Y entonces en esos días llegó a Medellín una marimba guatemalteca, unos clientes, y le dijeron, y mi papá la invitó y le dijo, no, es que mire, es mejor que no, las niñas bien, hay que cuidarlas, y no la dejó ir. Entonces mi papá contrató la serenata con esa marimba guatemalteca y eso fue otro acontecimiento en la cuadra ahí. Dicen, no, pero este señor está loco, enamorado de esta niña. Organizaron su matrimonio, se casaron en la iglesia de los salesianos, y en la iglesia de los salesianos la devoción era a María Auxiliadora. Y entonces eso fue lo más hermoso, la preparación para el matrimonio. Y mi papá organizó en esa época, hoy en día, Santa Elena era un punto donde se cultivaban las flores, donde hacen los desfiles de los silleteros y todo. Contrató 120 docenas de azucena. La azucena en esa época era el símbolo de la pureza. Y cuando le dijo a los encargados de traer de Santa Elena que lo bajaban a pie, eso, al amanecer, que es cuando se coge que están frescas las flores. Y le organizaron la iglesia cerrada y todo el mundo esperando.
cuando llegó la novia con su cola larga, toda hermosa, y mi papá esperándola adentro, abrieron las puertas de iglesia y ella dice que sintió como un aroma, como que hubiera bajado el cielo, algo muy raro. Y ese matrimonio hizo historia y mi papá le dijo, vamos a hacer un compromiso. Cada mes vamos a organizar aquí en de los salesianos, la Virgen de María Auxiliadora, que todo, porque ella fue la que nos trajo, Y entonces organizaron su matrimonio y vea que todo en la vida, nadie sabe dónde vive. Resulta que mi papá vivía a 3 cuadras de donde vivía mi mamá. Ah, vecinos. ¿Ah? Vecinos. Sí, y en Semana Santa había un sermón que era famoso en la Candelaria. Y ese sermón lo decía un curita a nivel nacional. Y mi papá era familiar de él. Y cuando la familia supo todo eso, no, eso mejor dicho fue algo tremendo. Mi papá fue muy exitoso en el comercio y en esa época todas las mercancías se traían de Europa. Y la traían unos clientes que llaman los jamaitinos. Entonces, como mi papá trabajaba en un almacén y tuvo varios puestos, le dijeron, don Roberto, ¿usted por qué no monta con su hermano Tulio un almacén? Nosotros confiamos plenamente en usted y le damos la mercancía por los millones que quiera. Y mi papá, pues hombre, ya con cierta experiencia en telas y en importaciones y en mercadeo, montó el almacén y eso creció horriblemente. Pero con Tulio, ellos traían las telas y distribuían también telas de Alejandro Chavarría. Y vaya que eso fue un éxito tremendo. Mi papá, cuando inauguró el almacén, en el logo de la papelería tenía en la parte de arriba tenía el departamento de Antioquia pintado y una flecha que iba dirigida a Urabá y decía, todos los antioqueños tenemos que salir al mar. Eso fue en 1924 y cosa que hoy en día se está cumpliendo la predicción del logo de mi papá. Y hoy en día ya están saliendo los túneles llegando al Golfo de Urabá para volverlo uno de los más importantes del mundo. El puerto de Antioquia ya casi lo van a inaugurar. Claro, claro. Pero mire la visión. Y ellos fueron con Gonzalo Mejía. Gonzalo Mejía dijo, en este momento me considero el momento más oportuno para declararle a los antioqueños que tenemos que salir al mar a pie, a caballo, en lo que sea, y hacer las carreteras hasta llegar allá. Eso fue en 1924. ¿Y alcanzaron a construir algo de la vía? Claro, ellos iniciaron eso, pero eso eran terrenos baldíos. Mi papá, viendo escrituras y papeles, le otorgaron mucha tierra, pero una persona le otorgaban una tierra, pero tenía que explotarla o perdía la concesión. Y bueno, mejor dicho, mi papá tuvo muchísima plata, pero viene lo que pasa toda la vida. Vino la depresión de 1930, en la cual el dólar el cambio estaba al 18.000%, o sea, $1 valía 18.500 pesos. La moneda se valorizó una cosa impresionante. Y entonces mi papá, para cumplir todos sus compromisos con los proveedores, empezó a liquidar todos sus negocios. Y entonces se encontró con un cliente y le dijo, ay, don Roberto, lamento mucho porque usted perdió su gran capital. Y mi papá le dijo, no, yo no he perdido mi gran capital, mi capital es mi familia, lo demás va y viene, la plata no. Y en esa época también estaba la guerra con el Perú, entonces la situación estaba difícil. Pero ¿qué pasaba? Esos almacenes que tuvo mi papá, se vendía mucha mercancía local y mucha mercancía para afuera, porque desgraciadamente la gente decía, le compramos, pero nos tiene que dar tanto plazo. ¿Y por qué? Porque como se hacían los transportes a pie y todo, entonces las condiciones eran más difíciles. Mi papá liquidó todos sus negocios
y con la poca plata que le quedó, Tulio el hermano se separó de la sociedad y se fue para Manizales, que estaba floreciendo con mucho auge el comercio en Manizales. Y entonces, dentro de la plática que llevó, le ofrecieron un lote sobre el carretero a mano izquierda y era un pedazo de tierra grandísimo. Eso se le dieron casi regalado. Todo el mundo dijeron, ese señor que vino con la plática, pobrecito, enloqueció. Y resulta que la visión de él fue tan tremenda que hoy en día todo el desarrollo de Manizales se hizo hacia esa parte, estilo Pepe Sierra, que cuando compró la hacienda de los Santa María le dijeron que lo habían tumbado, que lo único que había comprado era piedra y agua. Y dijo, no, es que yo compré el agua pura de Bogotá porque el resto está contaminada y que porque tiene mucha piedra. Pues claro, los cimientos sobre la nueva ciudad se necesita piedra. Y vaya que Pepe Sierra fue uno de los tipos más importantes y visionarios, y Clara Sierra y Mercedes Sierra y todos esos sierras han pasado más de 200, 300 años y esta es la hora que todavía no han podido ni siquiera gastarse una quinta parte de ese dinero. Y es como Bogotá creció sobre el norte y le decían, don Pepe, pero ¿usted cómo va a comprar tierra para ese lado? Dijo, es que el futuro está para ese lado, o sea, la visión. Donde nosotros tenemos la casa fue Pepe Sierra, Chico, todo eso. Visionario. Visión, sí. Eso, mejor dicho, yo no sé si es que la divina providencia lo ilumina a uno o qué, pero bueno, de todas maneras, mi papá tuvo una familia muy linda y éramos varios hermanos. ¿Cuántos hermanos eran? 11. 11. Mi hermana Consuelo era una mujer preciosa y cuando fundaron el colegio de María Auxiliadora, la madre Lefranc, entonces ella era, cuando hablaba era con la misma voz y con la misma entonación de mi mamá y de esa familia. Entonces ella hacía, para los actos finales la llevaban para que hiciera una comedia. Mi papá decía, uno sentado viendo una comedia donde actúa Consuelo es como para pararse el corazón del susto. Y en esa forma, pues todos los hermanos fueron descollando. Amparo, la hermanita mía, se metió a estudiar y después se metió al convento de la presentación y manejaba local la parte finanza de la comunidad. Y Mario, el hermano mío, ese se fue para Estados Unidos a estudiar y trabajó con una empresa donde llegó, él era estudiante y llegó a escalar tantos puestos que llegó a ser el presidente de la compañía en el mundo. Cuando él murió, pusieron sobre su tumba una mapamundis con 89 alfileres y en cada alfiler estaba el punto donde él había montado una fábrica y entre esos había una foto de la reina Isabel. ¿Cómo llama su hermanita? Mi hermana Juliana. Bueno, la reina Juliana lo condecoró con la cruz de ese momento. Y cuando murió eso fue lo más triste porque dejó una familia y dejó plata hasta para tirar para arriba. O sea, fue una familia muy exitosa y con muchas historias. Mi mamá, como historiadora, cuando empezaba a hablar, eso sentaba cátedra. Ella iba a la catedral a hacer el Via Crucis y cuando ella llegaba estaban 20, 40, 50 viejitas esperando y ella empezaba a rezar el Via Crucis y era la novedad. Cuando ella murió la sintieron mucho, pero bueno, nadie es eterno en este mundo. Mi papá tuvo varias empresas, ayudó a fundar a Gaseosa Lux, compró unos terrenos en el Retiro, que eran unas lomas, y sembró pinos, reforestó todo eso. Todo el mundo dijo que se había enloquecido ese viejito, que le habían vendido unas lomas y que pagó el norte. Dijo, no, señor, cuando eso estén los pinos produciendo toda la madera de esa pulpa, yo la voy a utilizar para esto y se la voy a vender a reforestar,
Bueno, mejor dicho, Un visionario. en dos palabras, cuando murió mi papá, de casi 100 años, 90 y pico de años, eso fue el dolor más grande, pero todos heredamos la fuerza, La filosofía de vida. la filosofía, cómo hacer las cosas bien sin trampas, darle buen ejemplo a los hijos, buena educación. Mi papá decía, un tipo educado puede irse donde quiere en el mundo y se bate, pero un ignorante lo único que puede hacer es mandados y cargar bultos. Entonces siempre se preocupó por la educación. Y hoy en día de mi papá tenemos libros, historias y grandes cosas. Y yo hoy en día tengo unos archivos y unas memorias de mi papá que cada que los leo se me escurren los ojos. ¿Cómo una persona en el campo, en una época esa de tanta pobreza, logró sobresalir tanto? Pero doña Elisa se caracterizaba por sus diarios y por la escritura, y siempre que viajaba parece que hacía unas crónicas espectaculares. Cuéntanos de eso. Mi mamá era una persona que sufría de una enfermedad que no le da sueño. Entonces, ella iba en una excursión o en un paseo a Europa y ella sacaba una libretica y empezaba a decir, en este momento llegamos al aeropuerto, son las 7:40, en este momento nos llaman a abordar el avión Checano 2 y el piloto es fulano tal, tenemos tantas horas de vuelo, nos dicen que mientras el avión va sobre el mar, pasamos tanto tiempo y tal. Y ella iba escribiendo todas las historias. Todas esas memorias yo las tengo. Una hija mía que adoro y que quiero mucho, Adriana, ella conserva parte de algunas de esas cosas. El resto lo tengo yo. Pero bueno, todo en la vida es, como dice, perecedero. Todos morimos, pero dejamos una estela de buen ejemplo a los hijos. Y esperamos que todos los nietos y todos los que vengan sigan ese ejemplo con esa berraquera, esa inteligencia y sobre todo con mucha honradez. Bueno, don Oscar, gracias por todas estas lecciones y estas anécdotas y la importancia de la familia, que me consta que le han inculcado a sus hijos el amor por la familia, por el trabajo, por la formación, por la humildad y por ser ante todo buenos seres humanos. Gracias por esas lecciones, don Oscar. No, todo lo contrario, yo tengo unos archivos de cosas sobre Antioquia muy interesantes, que yo no sé a quién se los iría a dejar, porque el día que uno se muera, uno no sabe quiénes de los nietos o bisnietos conserven todas esas cosas, pero eso son unas memorias que valen mucha plata, tanto que cuando empezaron a recuperar el Teatro Colón, eso sacaron una partida grandísima porque el Teatro Colón era lo más importante que tenía Bogotá. Y una familia y un arquitecto le dieron el trabajo de recuperación de eso. Y estando en unos frijoles con un familiar, él habló de que él iba a vender la iluminación al color y que no sé qué, que no sé cuánto. Y le dijo, yo tengo la bitácora del Colón. Dijo, ¿cómo así? ¿Qué es la bitácora? ¿Cómo se hizo el Colón? Y eso no lo sabe nadie, yo tengo los archivos, porque el 9 de abril eso quemaron archivos locales, bibliotecas, todo. Y en una venta de papel reciclado, una señora me dijo, ¿a usted que le gustan los libritos y esas basuras? Pese ahí lo que quiera, págueme a tanto. Y me llevé y encontré una cosa llamada la bitácora del color. Pues resulta que el Colón lo hicieron, y más o menos para ir más corto, no hablar mucha, como dicen mucho, Carreta. mucha carreta. ¿Se inspiró en el de Buenos Aires? No, un momento. No me acose que a todos los despachos. El Colón lo hicieron y los presos sacaron las piedras del río Santa, que pasaba por frente por la Jiménez. Y los presos sacaban las piedras de Canto Rodado. Yo no sé si ustedes han oído hablar. Las piedras tienen un efecto que son termorreguladoras de la energía. O sea, una piedra viene rodando
con la corriente y se van dando unas con otras, y a medida que se golpean, las aristas se van puliendo. Eso que va dejando en la arena, pero la piedra, a medida que llega a un punto donde queda, como dicen, la madre, y esa piedra, eso llamamos piedra de canto rodado, y la gente en las casas coge esas piedras, las pone en los patios, las ponen bien, y cuando hace sol ellas conservan el calor y entonces transmiten el calor en climas fríos, y entonces eso es importantísimo. Entonces el Colón lo hicieron con las piedras que sacaron los presos del río, y por debajo hay una canalización y hay una serie de detalles que están en esos documentos que yo tengo. No, en esa época yo no estaba en Bogotá. ¿Estabas en Medellín o en el Estaba Cauca? en Medellín. Ah, bueno. Bueno, don Oscar, qué buenas anécdotas. Mijo, tengo 1000 anécdotas. Bueno, faltan 999. Pero mijito, lo que pasa es que uno es como todo. La memoria, a pesar de uno conservarla, ya con los años se van perdiendo muchos detalles. Pero de todas maneras tenemos archivos que a medida que los podemos ir desocupando, podemos ir refrescando cosas de mucha importancia. Bueno. Por ejemplo, el abuelo de nosotros, en esa época... ¿Cómo se llamaba el abuelo? Miguel. Miguel Mesa. Sí, y el papá de él era un carpintero, y él cogía la madera y la metía en una solución de urea y la hacía tan blandita que en esa época los aviones, las hélices, le hacían las paletas para los motores de madera, pero la sometían a ese proceso de urea y se endurecía de tal manera que decían que pasaba del reino vegetal al mineral, y aguantaban el calor. La urea, que conocemos mucho más. Y Miguel hacía guitarras y tenía unos moldes, entonces él metía eso en esa solución, la madera que está en la minita, ¿Y él vivía en cuando Antioquia? cuando se secaba, él hacía las guitarras. Y mi abuelo era un gran cantante, entonces él llegaba por estos pueblos de Antioquia y entonces ofrecía las guitarras y él tocaba. Entonces, dentro de todo, tenemos en el alma algo de carpinteros y de músicos. E historiadores. Claro, historiadores. Porque por ahí dicen que tú te dedicas a la historia. Claro, es que para mí la historia es como la sangre para el cuerpo. Para mí esa es la vida. Y yo me pongo a leer todas esas cosas y se me escurren las lágrimas viendo semejantes cosas tan preciosas y mirando la familia, cómo todos salieron tan buenos y tan de buena clase, tan queridos, tan colaboradores y tan estudiosos. Bueno, don Oscar, muchas gracias por las anécdotas. No, mijito, En la usted próxima sabe. oportunidad esperamos que nos cuentes más de la familia, de los hermanos. Claro que tenemos que hablar de muchas cosas, pero es que son tantas que no caben en una sola conversación.